Buenos días, mi nombre es Felipe Ochoa y estoy en un grupo junto con Cristian Tomala y Mariucci Tenesaka para la realización del proyecto de cálculo de varias variables. En este proyecto vamos a abarcar el tema de la ventana de Viviani o la curva de Viviani como también es conocida. Vamos a empezar introduciendo un poco el tema de la ventana de Viviani y cómo es que éste llegó a ser. La ciencia, a lo largo de los años, ha tenido el fin de entender mejor nuestra realidad y utilizar ese entendimiento para aplicarlo en ciertos aspectos de nuestras vidas. Entonces, hace muchos años, el físico y matemático Vincenzo Viviani propuso el siguiente problema o planteó el siguiente problema. ¿Cómo perforar una cúpula hemisférica por cuatro ventanas iguales de tal manera que la superficie restante de la cúpula sea cuadrable? Este es el problema que planteó el físico y matemático. Una vez que él planteó este problema, otros personajes importantes de la historia de la ciencia se vieron interesados en resolverlo, así como Joan Bernoulli, John Wallis y Gottfried Leibniz. Bueno, en realidad han existido varias maneras de realizar lo que plantea Viviani. Como sea, en este proyecto vamos a enfocarnos en el método que consta en la intersección entre un cilindro y una esfera, como sea bajo ciertas condiciones. Es decir, estas formas tienen que cumplir con ciertas especificaciones. Las características de la forma son las siguientes. El cilindro tiene que ser de radio A siendo una constante. Y el centro del cilindro tiene que estar ubicado en el punto medio entre el centro de la esfera y el borde donde la misma termina, es decir, hasta donde llega la esfera. Y la esfera tiene que ser de radio 2A, es decir, que tiene que ser del doble del radio del cilindro. Bueno, este video es simplemente para mostrar la maqueta que se realizó para el proyecto de varias variables. En nuestro caso sería la curva de Viviani. Aquí podemos ver que está el cilindro de radio A y la esfera de radio 2A y podemos ver claramente que la intersección entre estos dos sólidos forman los trazos que definirían a la curva de Viviani. Objetivos del proyecto. Nuestro primer objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de cálculos de varias variables. El siguiente es parametrizar y construir la curva de Viviani a partir de una esfera con un radio de 10 centímetros intersectada con un cilindro. Como podemos ver en la imagen, se ve visible la curva que queda al intersectar estas dos superficies en el espacio R3. En el marco teórico tenemos la curva de parametrización y la función vectorial que se ha estudiado mediante el curso. La curva es paramétrica. La posición de las coordenadas x, y y z está determinada por el parámetro t, que se mueve generada por una curva en el espacio. La función f x sub t, y sub t y z sub t. Habrá entonces tres funciones f, g y h. Las ecuaciones paramétricas son x es igual a f sub t, y es igual a g sub t y z es igual a h sub t. Función vectorial. Las funciones vectoriales son vectores en las que cada uno de sus componentes depende de un parámetro t, cuyo variable independiente. La forma de las funciones vectoriales son las siguientes. R sub t es igual a x sub t y más y sub t j más z sub t k. Una curva en el espacio o en el plano está formada por una sucesión de puntos. Cuando el parámetro t varía en su dominio, el punto extremo o final del vector rt genera una curva C llamada curva paramétrica. En la curva de Viviani, como se puede observar con claridad, la curva C que se genera al intersectar el cilindro y la esfera, la cual vamos a parametrizar con base en lo expuesto y aprendido. Para los cálculos de nuestro proyecto tenemos las ecuaciones del cilindro y la esfera. Comenzando a parametrizar nuestras curvas, tenemos que x es igual al radio por el coseno de t más la coordenada de x. Para y tenemos el radio por el seno de t. Despejando nuestras ecuaciones respectivamente nos queda x igual a coseno de t más a y para y a seno de t.
Como la intersección de la esfera y el cilindro no es paralela al plano XY, entonces sabemos que z no es una constante, por lo que hay que encontrar la parametrización para esta. Reemplazando x y y en la ecuación de la esfera y realizando una manipulación algebraica, podemos obtener que z al cuadrado es igual a 4a cuadrado menos a cuadrado coseno cuadrado de t más 2a cuadrado coseno de t más a cuadrado y menos a cuadrado seno cuadrado de t. Valiéndonos de la identidad pitagórica de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1, podemos obtener como resultado que z al cuadrado es igual a 2a cuadrado menos 2a cuadrado coseno de t. La intersección entre la esfera y el cilindro en función de t nos quedaría x igual a coseno de t más a. Para y tenemos a seno de t y para z tenemos a raíz cuadrada de 2 menos 2 coseno de t. Entonces, la ventana de Viviani, dada una esfera de 10 centímetros de radio, estaría definida por x igual a 10 coseno de t más 10, y 10 seno de t y z 10 raíz cuadrada de 2 menos 2 coseno de t, especificando que t tiene que ser mayor a 0 y menor a 2pi. Para las conclusiones podemos decir que al aplicar esta parametrización mediante los cálculos descritos previamente, se pudo concluir que esta operación, por más simple que parezca, representa la resolución de uno de los más interesantes paradigmas en el ámbito matemático, debido a que contribuye a problemas de aplicación, citando como por ejemplo más básico las construcciones. La realización de este proyecto nos ayudó a reforzar y a aplicar lo aprendido durante este periodo académico, utilizando una de las más importantes herramientas que ofrece el cálculo, como lo es la parametrización, resolviendo con éxito la construcción experimental de la ventana de Viviani. Muchas gracias.